Un general ucraniano sentencia: detener a los rusos tras el Dnieper es imposible. ¿Estamos presenciando el principio del fin para Ucrania? La advertencia no proviene de cualquier voz. Es el general Marchenko, antiguo comandante de las Fuerzas Unificadas de Ucrania, quien lo afirma sin rodeos. No dice que sea difícil, ni siquiera costoso, sino literalmente imposible frenar a Rusia si logra cruzar el Dnieper. Por primera vez, alguien que conoce el sistema militar ucraniano desde dentro admite públicamente que la defensa del sur está al borde del colapso total. Marchenko sabe de lo que habla. Ha comandado a miles de soldados, ha visto los informes reales de pérdidas y conoce cada línea crítica de la defensa. Su declaración no es solo una opinión, es un diagnóstico brutal. El Dnieper ya no es un escudo, sino el último obstáculo antes de la caída de ciudades clave como Jersón, Mykolaiv u Odesa. Si Moscú decide avanzar, nada detendría a sus tropas, y Kiev quedaría sin capacidad de respuesta. No se trata de especulaciones o de titulares alarmistas. Lo que se juega aquí es la supervivencia misma del Estado ucraniano, el destino de millones de personas y el futuro de toda Europa Oriental. Un colapso en el sur podría desencadenar una reacción en cadena con consecuencias incalculables. Ante semejante confesión, cabe preguntarse: ¿cómo llegó Ucrania a este punto crítico, donde hasta sus propios generales reconocen el abismo que se abre ante ellos? Para entender la magnitud de este colapso anunciado, repasemos el contexto histórico y los hechos recientes que han llevado al Frente Sur a una situación tan desesperada. ¿Por qué estas palabras no son solo una opinión, sino un diagnóstico fatal para Ucrania? La respuesta está en la figura misma del general Marchenko. No estamos ante un observador externo, sino ante el hombre que dirigió las fuerzas combinadas del país, con acceso directo a datos reales sobre bajas, reservas y la situación de las líneas defensivas. Cuando él afirma que defender el sur tras el Dnieper es imposible, no lo hace por amargura ni por buscar protagonismo. Lo hace porque conoce la magnitud del desastre desde dentro. El Dnieper, la última gran barrera natural del sur ucraniano, ha dejado de ser defensible. No es porque el río haya cambiado, sino porque ya no existen las reservas necesarias ni la voluntad política y militar para resistir. Lo que antes era una línea de esperanza se ha convertido en una simple estadística. Si Moscú decide avanzar, nada podrá detener ese avance hacia Jersón, Mykolaiv e incluso Odesa. Basta mirar lo ocurrido en puntos clave como Pokrovsk y Guliáipole. Durante años fueron auténticas fortalezas, resistiendo asedios y bombardeos. Sin embargo, cuando cayó la moral y se agotaron las reservas, estas posiciones colapsaron en cuestión de días. Aquello que parecía inexpugnable desapareció casi de la noche a la mañana, revelando el verdadero estado de la defensa ucraniana. El colapso no ha sido solo militar, sino también psicológico. Hay pruebas contundentes. Oficiales ucranianos huyeron de sus puestos dejando atrás mapas, computadoras y códigos de comunicación. Este abandono caótico es, en sí mismo, una evidencia de pérdida total de confianza y organización en la cadena de mando. Lo más alarmante es lo que viene a continuación. No existen líneas defensivas serias entre el frente actual y el Dnieper. Solo hay 70 kilómetros de estepa vacía, interrumpida por algunos pueblos y carreteras. Esta ausencia absoluta de fortificaciones significa que, una vez rota la primera línea, el enemigo tiene camino libre hasta la última gran barrera antes de las ciudades clave del sur. El riesgo es extremo. Si la defensa colapsa, millones de personas, la infraestructura vital y los centros logísticos del Estado ucraniano quedan expuestos de manera total. La economía, la reputación internacional y hasta la existencia misma de Ucrania quedan en el filo de la navaja. ¿Qué ocurre cuando la aritmética de las bajas y la geografía despiadada se combinan para agravar la crisis? Ahora veremos cómo estos factores convierten el retroceso militar en una avalancha imparable. Ahora, analicemos cómo el ritmo de avance y la geografía convierten la retirada ucraniana en una catástrofe matemática imposible de frenar.
La defensa ucraniana se derrumba más rápido cada mes. ¿Por qué parece imparable el avance ruso en el sur? La respuesta está en una combinación letal de velocidad, profundidad y ausencia total de resistencia material por parte de Ucrania. En el mes de noviembre, el ejército ruso capturó más de 500 kilómetros cuadrados de territorio. Esta cifra, que ya era alarmante en meses anteriores, hoy marca un nuevo récord. El ritmo de avance no solo se mantiene, sino que se acelera con cada semana. Guliáipole, considerado durante años un nudo estratégico imposible de tomar, cayó en cuestión de días. Su pérdida no fue solo simbólica, sino decisiva. Abrió un corredor enorme hasta la línea del río Dnieper, dejando expuesta una vasta zona de estepa, sin defensas naturales ni fortificaciones preparadas. En este tramo sur de la guerra, el avance ruso casi no encuentra obstáculos defensivos. No hay trincheras sólidas, ni líneas de contención escalonadas. El único límite para Moscú es la velocidad de su propia logística y la capacidad de mantener el suministro de tropas y municiones. Las reservas ucranianas, ya agotadas tras años de combates, han llegado a su límite. Los nuevos reclutas enviados al frente carecen de experiencia. Apenas una semana de instrucción, sin tiempo para aprender ni para equiparse adecuadamente. Muchos son movilizados a la fuerza y enviados directamente a zonas bajo intenso fuego ruso. La moral de las tropas ucranianas sufre una erosión constante. Hay reportes de oficiales que abandonan sus posiciones, e incluso soldados que eligen desertar o rendirse antes que enfrentar misiones que consideran suicidas. El colapso no es solo militar, sino también psicológico. La situación en el sur es crítica. Esta región no solo es clave para la estrategia militar. Aquí se juega el acceso a puertos esenciales, ciudades vitales para la economía y la comunicación, y rutas logísticas que sostienen la resistencia nacional. Si el sur se pierde, Ucrania pierde mucho más que territorio. Pierde la base misma de su capacidad de resistencia. La amenaza es clara. La caída del sur significaría la pérdida de puertos, infraestructuras vitales y la posibilidad real de que el Estado ucraniano deje de ser viable. La ofensiva rusa, ahora prácticamente sin freno, pone en jaque no solo el mapa, sino la supervivencia de Ucrania como nación. Pero, si Rusia logra consolidar estos avances, ¿qué escenarios se abren para el futuro de Ucrania y de toda la región? Analicemos juntos las posibles rutas y consecuencias inmediatas. Sin acceso al mar, ¿puede sobrevivir Ucrania como Estado? Esta pregunta, que hace solo unos años parecía impensable, hoy se debate en los círculos más altos del poder y la diplomacia europea. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha puesto su objetivo en dejar a Ucrania sin litoral. Para Moscú, esto significa arrebatarle todos sus puertos y cualquier salida al Mar Negro. En la práctica, Ucrania se convertiría en un país encerrado sin capacidad de proyectar su influencia o comerciar libremente con el mundo. Perder el acceso marítimo supone una catástrofe económica para cualquier nación. Sin puertos, Ucrania perdería su principal canal de exportaciones, incluyendo cereales, minerales y maquinaria. Las importaciones de tecnología, combustible y bienes de consumo se encarecerían o directamente desaparecerían. La economía nacional se desplomaría y con ella la capacidad del Estado para funcionar. Pero el golpe es aún más profundo. La relevancia geopolítica de Ucrania desaparecería. El Mar Negro es su última conexión estratégica con Occidente y Asia. Al perderlo, Ucrania dejaría de ser un actor en los grandes equilibrios europeos y se volvería dependiente de las rutas terrestres bajo amenaza permanente. Varios expertos advierten de que, si Ucrania pierde todo el sur, la existencia misma del Estado está en entredicho. No solo hablamos de perder territorios, hablamos de la viabilidad de una Ucrania funcional, capaz de proteger a su población y defender su independencia. Sin recursos, sin salida al mar, el país quedaría reducido a un espacio fragmentado y vulnerable a presiones externas. El debate ya no es si Ucrania puede mantener sus fronteras, sino si puede evitar una capitulación forzada o el rediseño completo de su mapa político.
Algunas voces en Kiev y en Occidente analizan escenarios donde Ucrania cede grandes regiones a cambio de garantías mínimas de supervivencia, aunque sean humillantes. El colapso militar en el sur facilita que Rusia imponga condiciones brutales en cualquier mesa de negociación. Cada avance ruso endurece las exigencias. Menos territorio para Ucrania, más control para Moscú, menos autonomía para Kiev. La ventana de oportunidad para una negociación digna se cierra rápidamente. En este tablero, el único límite real a los planes rusos es la posibilidad de una intervención directa o un incremento drástico del apoyo militar occidental. Estados Unidos y algunos países europeos se debaten entre aumentar sus envíos de armas y entrenadores, o evitar cualquier gesto que pueda desencadenar una escalada directa con Rusia, y por lo tanto, con la OTAN involucrada de forma irreversible. El riesgo es extremo. Si el sur se pierde, Ucrania quedaría como un estado sin recursos, sin relevancia internacional, y a un paso de la desaparición como país independiente. Para millones de ciudadanos, esto significaría un futuro de incertidumbre, migración forzosa y pérdida de derechos elementales. Frente a este abismo, surgen preguntas urgentes. ¿Qué lecciones prácticas deben extraer los líderes ucranianos y sus aliados? ¿Qué advertencias quedan para la sociedad ante el posible final del Estado tal como lo conocemos? La situación exige decisiones inmediatas y realistas, tanto a nivel político como social. Veamos ahora qué recomendaciones y caminos quedan abiertos frente a este escenario límite. ¿Se pudo evitar este desenlace? ¿Qué pueden aprender otros países y sociedades de la experiencia ucraniana? La tragedia de Ucrania nos enseña que el enemigo más peligroso en la guerra no siempre está al otro lado del frente. Las divisiones internas, la falta de consenso entre los líderes políticos y militares, y la desconfianza mutua pueden ser tan letales como cualquier ofensiva enemiga. Cuando el mando militar lanza advertencias públicas y el gobierno responde con medias verdades y propaganda, la cohesión nacional se desmorona. La movilización desesperada y la ausencia de preparación real condenan a los soldados a una lucha desigual y minan la moral colectiva. Reclutar a civiles sin experiencia y arrojarlos a la línea de fuego solo multiplica las pérdidas y alimenta el resentimiento social. No basta con exigir sacrificios. Un ejército fatigado y una sociedad agotada pierden la voluntad de resistir. La insistencia política en aguantar a toda costa termina por encarecer el precio de la negociación, deteriorando aún más la posición nacional. Cada día de resistencia sin un plan realista solo posterga lo inevitable y endurece las condiciones futuras. El desgaste no solo es militar, sino también social y psicológico. La guerra moderna exige adaptabilidad, realismo y unidad nacional. Aferrarse a ilusiones o alimentar falsas esperanzas desde los medios puede ser tan peligroso como subestimar al adversario. Solo una sociedad que acepta la verdad y se prepara adecuadamente puede sobrevivir a una crisis existencial de esta magnitud. Ucrania hoy es ejemplo de cómo el agotamiento social hace inviable resistir sin reformas profundas y sin reconstruir la confianza entre gobierno, militares y ciudadanía. Ignorar las señales internas de fractura y desgaste puede llevar a la ruina de cualquier nación en conflicto. Entonces, la gran pregunta: con la defensa colapsando y la sociedad exhausta, ¿qué opciones reales le quedan a Ucrania? ¿Es posible negociar una salida digna o la historia ya está escrita? Veámoslo en el siguiente bloque. El tiempo perdido y la indecisión solo agravan la realidad. Cada día cuenta, y cada día sin decisiones estratégicas endurece el futuro de Ucrania. Hemos presenciado cómo la declaración del general Marchenko no solo señala la imposibilidad de frenar el avance ruso más allá del Dnieper, sino que también desenmascara una crisis interna aún más profunda. No hablamos únicamente de la caída de posiciones o de mapas que cambian de color, sino de la erosión de la voluntad y la cohesión nacional. Hoy, la verdadera fractura ucraniana se da entre el mando militar y la clase política, entre la narrativa oficial y el reconocimiento doloroso de la situación sobre el terreno. La sociedad,
exhausta después de más de 2 años de guerra, percibe que las decisiones urgentes ya no pueden diferirse sin pagar costos existenciales. Ignorar la advertencia de Marchenko es arriesgarlo todo. Millones de ciudadanos, la viabilidad económica, la reputación internacional y, sobre todo, la propia existencia del Estado ucraniano están en juego. Cada día de repliegue, cada kilómetro cedido, no solo acerca la línea de frente a nuevas ciudades, sino que reduce el margen de maniobra para negociar desde una posición de fuerza. Aplazar decisiones hoy significa aceptar condiciones aún más duras mañana. El equilibrio de toda Europa Oriental depende de lo que Ucrania y sus aliados decidan ahora, no dentro de semanas ni meses. El colapso no es solo una posibilidad militar. Es una amenaza existencial que trasciende fronteras y afecta el futuro de toda la región. Frente a esta encrucijada, la pregunta no es si Ucrania debe negociar, sino cómo y cuándo hacerlo para salvar lo irreemplazable. El llamado es claro: reflexionemos, debatamos y exijamos liderazgo responsable antes de que la ventana de oportunidad se cierre por completo.